Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Una vez más estamos acá esta noche con el propósito de estudiar la palabra del Señor. Palabras de ánimo y de consuelo para la familia de Eunice, que está pasando un momento difícil. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él hay paz. Y solo Dios puede darle paz a los corazones quebrantados por el dolor de la pérdida de un ser querido. Esta noche, antes de estudiar el tema de esta noche, que considero que es un tema maravilloso, simplemente un tema extraordinario, yo quisiera dirigir unas palabras de consuelo para la familia de Eunice que sufre, y nadie quiere perder ningún ser querido. La pérdida de seres queridos nos abren heridas fuertes. Oramos esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, y muy cerca de cada uno de nosotros. En este momento, Padre eterno, mientras nos acercamos a ti, a través de la oración, queremos pedirte que tú puedas traer el consuelo a la familia de Eunice, a su hermana Ana. Señor, por la pérdida de su ser querido. Padre, ten misericordia y consuélanos. Danos, Señor, la dulce seguridad de poder volver a ver a nuestros seres queridos. Señor, que en esta hora tú puedas hacer alivio, tú puedas hacer consuelo. Señor, y no solamente para la familia de Eunice, Señor, sino para todas las familias que han perdido seres queridos. Para todas las familias, Señor, que están sufriendo por la pérdida de un ser querido por muerte de COVID. Señor, por las personas que se encuentran tristes. En esta hora, Señor, escogemos este momento y oramos, porque sabemos que tú vives para interceder por nosotros. Por favor, Señor, trae la paz que necesitamos. Trae el consuelo. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Padre bueno, envía tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento y nos hagas conocerte y amarte de tal manera, Señor, que no haya nada en el mundo que evite que te amemos, que no haya nada en este mundo que ocupe el lugar que tú mereces en nuestro corazón. Esta noche, todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, quisiera empezar el tema de esta noche, el hombre que fue Dios. Saben, casi todo el mundo sabe o ha visto, ha leído la historia de Pilato. Pilato tuvo la oportunidad de estar frente a Jesús. Y antes de estar frente a Jesús, su esposa le mandó a decir: amor, quiero pedirte algo. Hay un hombre, el que ha estado en mis sueños, el cual he padecido. Que tú no tengas nada que ver con él. Cuando Jesús se encuentra con Pilato, Pilato descubre que Jesús es inocente. Sale afuera y le dice a la multitud: yo no veo nada culpable en este hombre. Ni siquiera tuvo diálogo, solo lo miró. Y Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente. Luego vuelve otra escena en la que Pilato se ve presionado por la multitud. Se encuentra con Jesús y le pregunta: ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, yo soy rey, pero no soy rey de este mundo. Algunas personas se acusaban de que Jesús se hacía pasar por hijo de Dios. Y en la cultura romana, los romanos creían, por eso es que Pilato tembló ante la presencia de Jesús. Los romanos creían en su cultura que los hijos de los dioses descendían a la tierra, no para tomar partido en lo absoluto con los humanos, simplemente estar en medio de ellos, pasar en medio de ellos y ver cómo era su comportamiento. Cuando Jesús le dijo a Pilato: yo soy la verdad, Jesús no solo le estaba diciendo a Pilato que él era la única verdad que había conocido. Jesús le estaba diciendo a Pilato: ¿sabes qué? Yo soy la única verdad
en la cual puedes tener salvación. Déjenme decirles, queridos amigos que me escuchan esta noche, Pilato fue un cobarde. 3 veces declaró a Jesús inocente y al final se lavó las manos diciendo que él no tenía nada que ver. El final de Pilato fue muy triste porque Pilato fue desterrado de Roma y fue llevado a un lugar lejos de la sociedad, lejos, murió en la miseria, sin Dios, y quizás en su conciencia cargando que había estado verdaderamente delante de un hijo de Dios o delante de un hijo de un Dios. Yo quiero decirles esta noche, el tema es un tema muy lindo y vieran qué desafío es para mí llegar y tener que escoger entre tantas preguntas, solo 6, 7 preguntas. No es fácil porque este es un tema hermosísimo. La primera pregunta que tenemos es: ¿desde cuándo ha existido Cristo? Y saben que a veces en el mundo cristiano eso es triste, pero muchas veces se le pregunta al cristiano común o al cristiano de a pie o al cristiano que no asume mucha responsabilidad, pero que todos debiéramos de asumir responsabilidad. ¿Puede decirme algo desde cuándo existe Cristo? Y casi hay una mayoría en el mundo cristiano que desconoce esto. Esta noche vamos a aprender algo muy lindo. ¿Desde cuándo existe Cristo? Para algunas personas, Cristo empezó en la existencia cuando nació de María. Déjame decirle que eso es un error. Cuando Jesús vino a la existencia por María, fue cuando tomó nuestra humanidad. Eso sí está correcto. Cuando Cristo toma nuestra humanidad, sí viene a la existencia cuando nace de María. Pero ¿desde cuándo existía Cristo? Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Miqueas. El capítulo 5, Miqueas está en el Antiguo Testamento. Está después de Jonás. Y yo quiero que leamos ese texto porque eso es un texto simplemente, hermanos, amigos que me escuchan, es un tema maravilloso. Mire lo que dice este profeta, y está entre los profetas pequeños o los profetas menores. El texto dice: pero tú, Belén, Efrata. Déjenme, ¿dónde están mis anteojos? Voy a ponerme mis anteojos para poder ver las letras pequeñas de mi Biblia. Dice: pero tú, Belén, Efrata. Belén fue la ciudad donde nació Cristo. ¿Recuerdan ustedes, si alguna vez han visto la película de la vida de Jesús o Jesús de Nazaret? Ustedes van a ver que Jesús nació en Belén. Más o menos 600 años, 700 años antes de que Cristo naciera. Estas palabras fueron escritas, fueron dichas por el profeta. Pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Mire lo que dicen los versículos siguientes. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Quién nació en Belén? Jesús. Cuando toma nuestra humanidad, viene a nacer a Belén. Pero sus orígenes, la existencia de Cristo, no radica, mis queridos amigos, cuando nace de María, cuando es concebido por obra o concebido por obra del Espíritu Santo. No. Quiero decirte en esta noche que los orígenes de Cristo se remontan desde los días de la eternidad. Qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que no tiene su origen. Hay algunos credos cristianos, o aparentemente podemos decir cristianos entre comillas, que dicen que Jesús es un Dios creado. Para Ernest Renan, un filósofo del siglo XVIII, para Ernest Renan, Jesús fue un Dios a medias. Yo quiero decirte en esta noche que lo que vamos a aprender en esta noche debe de hacernos ver a Jesús como un Dios eterno, como un Salvador eterno, como un Padre amante eterno, como un amigo que es eterno, como uno que veló toda su gloria
para tomar los despojos de una humanidad que había caído en el pecado. ¿Recuerdan? La semana pasada estudiamos cómo nos metimos en este enrollo, cómo nos metimos en este problema, cómo nos metimos en este enredo. Pero ahora Cristo viene para sacarnos del enrollo. ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué Dios no mandó un ángel a morir por la humanidad? Déjeme decirle, querido hermano, querido amigo que me escucha, los ángeles quizás pueden salvar a una persona, pero no pueden salvar a todas las personas. Cristo dijo que cada uno de nosotros tenía un ángel que miraba el rostro de nuestro Padre Celestial. Quizás si Dios hubiese querido salvar solo a Luis, hubiera mandado solamente al ángel que me cuida. Pero en esta noche yo quiero decirte, los ángeles son creados también. Y lo creado no puede salvar a lo creado. Solo el Creador puede intervenir y salvar a su criatura. Vean las palabras de Jesús. Esto me maravilla. Juan, el capítulo 17, el versículo 5. Las palabras de Jesús son hermosas. De hecho, quiero decirles, amigos que me escuchan, ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta mientras estudiamos, ¿cuántas veces hemos leído del capítulo 17 de Juan desde que empezamos el estudio? En el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora Cristo está orando. Fue quizás entre las últimas oraciones en las que Jesús estuvo con sus discípulos, que los discípulos pudieron escuchar a Jesús. Y la Biblia dice que ese día que Jesús oró, no oró con los ojos cerrados, como muchas veces nosotros oramos. Dice la Biblia que alzando sus ojos al cielo, vean que el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 5, ese es el que nos interesa en esta noche. El versículo 5, ahora Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, ¿qué? Antes de que el mundo existiera. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Aparte de que tomo esta humanidad, necesito, Padre, porque mi gloria ha sido velada. Al tomar la humanidad, la gloria de Cristo se vio velada. Entonces Cristo tiene que reclamar a su Padre gloria. Y ora de esta manera maravillosa. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo que existiera. ¿Sabe lo que esas palabras significan? Que la existencia de Jesús no estaba limitada. Que Jesús tenía una existencia eterna, omnisapiente, omnipotente. ¿Saben qué? A mí me encanta otro pasaje maravilloso de Jesús. En el libro de Juan. Voy a compartirlo con ustedes. Porque, ¿cómo pasar por este tema acerca de la vida de Jesús y no leer un pasaje como este? Vayan conmigo a Juan, el capítulo 5. Y a mí me encanta. Déjenme contarle algo. Es una debilidad para mí. Leer los diálogos de Jesús en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Jesús en el Evangelio de Juan. Los diálogos que Jesús tiene con los diferentes grupos de personas con los que se une él. Los diferentes encuentros que Jesús tiene con los religiosos de su tiempo, con sus discípulos, con la mujer samaritana, con Lázaro, con la familia de Lázaro, con la gente que lo perseguía para arrestarlo. Ahora vean las palabras de Jesús. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando la existencia divina de Cristo. El Dios que tomó la humanidad nuestra, el Dios que se hizo hombre. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre.
todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. Déjeme decirle que cuando Cristo tomó nuestra humanidad, no ha existido sobre la tierra un ser humano que haya sido tan obediente como lo fue Cristo. Y déjeme decirle, usted tiene que desprender un amén de su pensamiento y de su corazón, porque escuche lo que le voy a decir. Esa obediencia de Cristo es la que garantizó nuestra salvación. Esa obediencia de Cristo es la que Dios me da a mí cuando creo en Él. Gloria a su nombre. Esa obediencia perfecta de Cristo se me regala a mí, que no soy digno de tenerla. Miren la manera como Cristo se sujetó a su Padre en la humanidad. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará. De modo que vosotros os maravillaréis. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En otras palabras, cada persona que Cristo resucitó, lo hizo con el poder ¿de quién? Con el poder del Padre. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vuelve a repetir a Jesús otra vez, si me están siguiendo. San Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Saben cuántas personas resucitó Jesús? Fueron muchas las personas. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, venían las resurrecciones más importantes. Entre ellas, ninguna resurrección de las personas que habían muerto anteriormente fue tan importante como la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Lázaro estuvo ¿cuántos días? 4 días muerto. Cristo dice que vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero añade algo que es maravilloso, hermano, y yo quiero que usted le ponga atención. Por eso es que no debemos permitir que el enemigo ponga duda en la palabra de Dios. El versículo que sigue es maravilloso. Cuando yo oigo a cristianos limitar el poder de Cristo, limitar su divinidad y limitar su existencia, me da tristeza. Porque hay personas que llegan a creer en un Jesús a medias, en un Cristo de papel. Y es triste que tenga que decir esto. El versículo 26 dice, escuchen esas palabras, qué lindas las palabras de Jesús. Como Jesús, aún Él sabe que su existencia no tuvo principio en la humanidad, sino que su existencia fue en la eternidad. Como el Padre tiene vida en sí mismo. Oigan qué linda. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio la autoridad de hacer justo juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Querido, hay unas palabras de Cristo que a mí me enternecen el corazón. Cuando a Cristo se le cuestionó en su autoridad, Él dijo, este poder recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Sabe lo que estaba diciendo Cristo? Nadie va a evitar que yo salve al hombre. Gloria a Dios. Esas palabras de Cristo son maravillosas. La Biblia presenta a Jesús también como el Verbo de Dios. En San Juan, en este mismo evangelio, vayan unas páginas atrás, capítulo 1 del libro de Juan. Miren qué lindo cómo empieza Juan en su evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el verbo era Dios. Bueno, cualquiera diría, si nos hubiéramos quedado ahí, ¿cómo sé que ese texto se refiere a Cristo? El versículo 14 dice lo siguiente: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quién es el verbo entonces? Ahí Juan mismo da la respuesta. Pero ¿sabe qué me maravilla lo que hace Juan? La descripción que hace. Lean conmigo el versículo 11. El texto dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido que me escuchas en esta noche, si Cristo hubiera sido solamente humano, Cristo no hubiera tenido la potestad para vernos hechos hijos de Dios. Se necesitaba más que un ser humano. Se necesitaba más que un ser humano para salvar a la humanidad. Se necesitaba la intervención divina. Sabe que el diablo nunca la vio venir, y esto me alegra, gloria a Dios por eso. Nunca la vio venir. Cuando el diablo engañó a Adán y a Eva y nos hundió en el pecado, el diablo dijo: le arruiné la fiesta a Dios, le eché a perder lo que hizo. Lo que menos pensaba el diablo es que si en Adán todos los hombres somos llamados pecadores y condenados a muerte, en Cristo Jesús todos los hombres son perdonados y son salvados. ¿Cuánta importancia hay en creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuánta importancia hay en entender en la manera que Cristo participó? Vamos al siguiente texto. La Biblia presenta a Jesús como el verbo de Dios, pero esta parte me encanta. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. Este texto me encanta porque este texto es un texto muy significativo. Hebreos 2:14. Dice la palabra de nuestro Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escuchen qué lindo. ¿Con qué propósito participó Cristo de nuestra naturaleza? ¿Cuál era el propósito por la que Cristo tomó nuestra naturaleza? Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte en sus manos? Satanás. Adán y Eva. Adán y Eva se lo entregaron en las manos. No solo le entregaron a Satanás la administración de este mundo, le habían entregado su destino eterno. Pero gloria a Dios, la única forma de podérselo arrebatar de las manos a Satanás era que Cristo interviniera. Y entonces Cristo participa, ¿cómo? Participa de carne y sangre. Querido que me escuchas en esta noche, lo mejor que le pudo haber pasado a la raza humana no fue haber salido de la mano de Dios. Lo mejor que le pudo haber pasado o nos pudo haber pasado a nosotros como seres humanos era que Cristo entrara en este lugar y no sintiera vergüenza de llamarnos hermanos. El apóstol Pablo declara que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y yo me alegro en esta hora, porque qué lindo es tener un hermano como Jesús. Hebreos 7:25 dice que vive para interceder por nosotros. No sé qué esté pasando en tu vida en este momento, pero quiero decirte en esta noche que todos los que conocieron a Jesús dijeron algo maravilloso de él. Cuando se le preguntó a Pedro que quiénes decían las personas que era Jesús, y Jesús le preguntó: ¿y qué dicen la gente? ¿Que quién es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es el profeta Elías,
Otros decían no, que era el profeta Jeremías. Y Jesús fue directo a sus discípulos y le preguntó, ¿y vosotros quién pensáis que soy? Pedro se levantó en medio de los discípulos y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El centurión romano que presenció la muerte de Jesús, sus últimos momentos, se arrodilló y dijo en voz alta, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué dijeron aquellos que le conocieron? Si tuviéramos la oportunidad de decir acerca de Jesús, ¿qué dirías tú de él? No sé cuánto tiempo llevas conociendo a Jesús. No sé cuánto tiempo ha sido tu amistad con él. Pero yo quiero decirte en esta noche, la mejor amistad que jamás pudiéramos tener en nuestra vida es la amistad con Jesús. Quien tiene en Jesús un amigo, no solamente tiene un Salvador, tiene un Dios redentor, tiene un Dios perdonador, tiene un Dios misericordioso, tiene un Dios bondadoso, al que los hombres del pasado añadieron. El apóstol Pablo decía, mi Dios suplirá todas las cosas que os hicieren falta conforme a sus riquezas en gloria. Ah, mi querido amigo, ¿por qué no tener a Jesús como nuestro Salvador? ¿Por qué no tener a Jesús como nuestro mejor amigo? Debiéramos de pensar en estas cosas profundamente. Debiéramos de pensar en estas cosas ampliamente. Debiéramos de espaciar tiempo en pensar cuánto de mi tiempo le pertenece a Dios, cuánto de mi vida le pertenece a Dios, cuánto de mi corazón le pertenece a Dios, cuánto de mis pensamientos le pertenecen a Él. Yo te invito en esta noche. Quiero hacerte recordar algo. Algunas personas dicen, cuando pienso en esto me da una tristeza en el corazón, porque he tenido la oportunidad de predicarles a muchas personas que nunca se han decidido por el Señor. Y quizás esta noche me esté escuchando alguien que quizás no se va a decidir por el Señor. Pero yo quiero decirte en esta noche, solo Dios pone en el corazón nuestro el querer como el hacer por su divina voluntad. Y solo Dios puede poner en nuestro corazón un amor tan profundo que podamos abandonar todo y decidirnos por Él. Lo mejor que me ha pasado en mis 50 años es haberle abierto mi corazón a Dios. Hoy cuando miro para atrás y miro que toda mi juventud la gasté en las cosas del Señor, me da tanta alegría. Y aun cuando he tenido la oportunidad de conversar con personas que me dicen el cristianismo es una utopía, yo quiero decirte en esta noche, piensa conmigo en lo que voy a decir. Pensemos por un momento que el cristianismo, que Jesús, que Dios, que las escrituras son una utopía, que son una historieta linda que no va a terminar en nada. Si al pasar mi vida, si Dios me da la bendición de llegar a 80, 70, 90 años, y si su gracia me sostiene y sigo siendo cristiano, y si la vida cristiana, si Cristo, si Dios y las Sagradas Escrituras fueran una utopía, quiero decirles que he pasado estos 49 años viviendo muy feliz, sirviendo a Dios y sirviendo a otros, compartiendo su palabra. Pero si en verdad fuera una utopía y no pasa nada, ¿qué he perdido? ¿De qué me he perdido? No he perdido nada. Pero ahora démosle la vuelta a la página. Pensemos por un momento que sí, lo que yo creo y lo que tú crees, que Dios existe y que al final Él va a recompensar a los que creemos en su nombre, a los que hemos creído en su palabra, a los que nos hemos aferrado con fe en las palabras hermosas de Jesús.
Y Jesús llega el momento de encontrarse con nosotros y prorrumpe en el cielo con millones de ángeles. Y al llamado de su voz se levantan aquellos que creyeron en su nombre. Y al llamado de su voz se levantan aquellos que decidieron creer fielmente en él. Mi pregunta es, si tú no creíste, entonces ¿cuánto habrás perdido? Si yo decidí no creer, ¿cuánto podré perder? Entonces yo pregunto en esta hora, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Voy a leerte un pasaje de la Biblia que es increíble. Yo simplemente digo, hay pasajes en la Biblia que golpean duro y golpean fuertes. Hechos, el capítulo 4, el versículo 10, los versículos 10 y 12, donde se encuentra nuestra única esperanza de salvación. Vamos conmigo, por favor, y estamos terminando el estudio, ya se nos está llegando. Ay, Dios, ya se nos fue el tiempo. Ok, si nos da tiempo, si nos da tiempo a analizar. Es que es tan hermoso hablar de Jesús, es tan lindo hablar de Jesús que el tiempo se nos va rápido. Vamos a Hechos, el capítulo 4, el versículo del 10 al 12. Y a mí me maravilla la manera en la que estas situaciones se dan. Porque imagínense que los discípulos son arrestados, son maltratados, son llevados, son castigados. Y ellos llegan a un momento y dicen algo maravilloso. Vean lo que dice Pedro. Hechos del capítulo 4, los versículos, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sano, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué valor el de estos discípulos? Añade el versículo 11: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchen las palabras de este hombre. Eso se llama ponerle poder al evangelio. Eso se llama ponerle la esencia al evangelio. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Jesucristo es ese nombre. Jesús el Salvador es ese nombre. No hay otro. A mí me sorprende, los seres humanos dicen, a veces veo documentales y yo digo, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué va a pasar cuando en el año 2050? Y cuando yo veo cómo la gente se adelanta y dicen las cosas que van a pasar y cómo los seres humanos vamos a vivir más y vamos a ser más grandes y cómo los seres humanos vamos a desarrollarnos mentalmente con capacidades mayores. Yo digo, los seres humanos no pensamos en salvación. ¿Por qué no pensar en ser salvos? Pero Jesús es nuestra única esperanza de salvación. Lo he repetido aquí. Y ustedes me escucharán muchas veces repetir esto. Si el mundo hubiera necesitado médicos, Dios hubiera mandado médicos. Si el mundo hubiera necesitado matemáticos, Dios hubiera mandado profesores. Si el mundo hubiera necesitado construir puentes, edificios, Dios hubiera mandado arquitectos. Pero el mundo no necesitaba nada de eso. El mundo necesitaba un Salvador. Y como el mundo necesitaba un Salvador, Dios envió lo mejor que había en el cielo. Y me encanta cómo hace Dios las cosas.
A mí simplemente me maravillan. ¿Sabe cómo hace Dios las cosas? Dios hace las cosas tan diferentes de como las hacemos nosotros los seres humanos. ¿Recuerdan ustedes qué es más fácil? ¿Sacar piedra de una agua, sacar agua de una piedra o hacer que las lluvias caigan de las nubes? Es mucho más fácil hacer que las lluvias o que las nubes destilen agua. Pero en el desierto Dios hizo algo diferente. No, voy a hacer que de la piedra salga el agua. ¿Qué es más fácil? Agarrar un montón de piedras en el desierto y decirles, ¿sabe qué? Esas piedras que se conviertan en pan. Pero no, Dios hace algo diferente. Dios hace que el pan caiga del cielo. Y entonces, esas son las cosas que me maravillan de Dios. Que Dios hace las cosas tan diferentes a nosotros. Cuando el cielo se desbordó para salvar al hombre, dio lo mejor. Por eso, mi querido amigo que me escuchas, en esta noche, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que yo no lo puedo olvidar. Y cada vez que me meto en problemas y cada vez que meto la patota, ese pensamiento entra a mi mente como una flecha. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe qué hace Dios con los pecados de los hombres? Dios no los perdona. Dios los puso sobre su Hijo. Y en vez de castigarnos a nosotros, castigó a su Hijo. Por eso es que Jesús, aquella noche, en el jardín del Getsemaní, oraba. Y oraba de la siguiente manera. Oraba de la siguiente manera, una forma intensa. Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Y el padre decía al hijo, hijo, tienes que tomarla. Cuando llegó el momento en que Cristo Jesús iba a ser arrestado para ser llevado en medio de los discípulos, Pedro sacó una espada para tratar de defender a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mete la espada en su lugar. ¿Acaso no he de tomar la copa que el Padre ha puesto en mis manos? Yo no sé, mi hermano, yo no sé, mi amigo que me escuchas. ¿Qué sientes tú al escuchar estas palabras de Jesús? Pero la copa que Jesús tenía en sus manos significaba tu responsabilidad, mi responsabilidad. La copa que Jesús quería tomar en sus manos y que tenía que beber el amarga hiel del pecado, no eran más que mis pecados y tus pecados. Esta noche, por la gracia que es en Cristo Jesús, en estos momentos que quedan, solamente quiero decirte, desde lo profundo de mi corazón, no cerremos nuestros pensamientos, no cerremos nuestro corazón a la salvación que es en Cristo Jesús. Si Adán nos metió en el enredo, Dios envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, para sacarnos de él. Si Adán, todos nacemos, y a menos que Cristo no reine en nuestro corazón, moriremos como pecadores. Quiero que te quedes con este último texto en tu corazón. ¿Qué es lo que Jesús le ha prometido a cada pecador que se encuentra perdido? San Juan, el capítulo 12, versículo 32. San Juan, el capítulo 12, versículo 32. Dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Querido amigo que me escuchas, solo Cristo tiene el poder para traerte a Él. No hay ningún pastor, no hay ninguna predicación. Solamente el poder de Cristo, su amor, su entrega, su perdón, su sangre, tienen el poder de atraernos a Él. Cristo ya fue levantado y miles hemos decidido que Él nos atraiga a Él. Oro en esta noche para que Dios pueda traerte a Él. Oro en esta noche para que su gracia ilumine tu vida. Oro en esta noche para que tus pecados sean perdonados y lavados en su sangre. Que Dios te bendiga. Que Dios ponga en tu corazón esa paz que es necesaria. Que Dios fortalezca tu vida espiritual si estás luchando. Si tus brazos se han caído, si tu lucha tú sientes que se ha convertido en una lucha fuerte y en una lucha pesada, esta es la hora, este es el momento. Yo te invito por la gracia que es en Cristo Jesús, descansa en Él. Amén. Él dijo esas palabras maravillosas que siempre deben de estar en nuestro pensamiento, siempre tienen que estar en nuestro corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre eterno, esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Esta noche te damos muchas gracias porque tu Hijo amado, Dios excelso, Dios eterno, Dios omnisapiente, Dios todopoderoso, tomó nuestra débil humanidad, tomó nuestra pobre humanidad para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Gracias, Señor, por cada gota de sangre derramada en el Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque si en Adán fuimos condenados al pecado y a la muerte, en Cristo Jesús somos redimidos y justificados y perdonados y salvos. Gracias, Señor, porque nos encontraste antes de que el diablo nos destruyese. Gracias, Señor, porque nos encontraste. Gracias, Señor, porque yo sé que en esta noche tú estás encontrando hombres y mujeres que te necesitan. Padre, en esta hora ponemos en tus manos la vida de todos aquellos que les ha tocado que pasar momentos difíciles. Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a perdonar. Señor, enséñanos a olvidar para que podamos probar tu poder, para que podamos probar de tu amor. Bendice este ministerio de Creciendo en Jesús. Bendice a las familias que sufren, Señor. Bendice, Señor, los matrimonios que están pasando momentos difíciles. Ayúdales, Padre eterno. Te ruego en esta hora, Señor, que tú puedas bendecir a las familias que están sufriendo. Reprende, Señor, al enemigo. Reprende la enfermedad. Reprende el dolor. Y te ruego que pueda hacer con la familia Meléndez, que sufre la pérdida de un ser querido, que tú puedas fortalecer sus vidas. Quédate con nosotros. Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Fortalécenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia
paz encontrar si estoy perdido. Vuelvo arrepentido, suplicando tu perdón. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver. Que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar si estoy perdido.